Ok, ya estamos grabando entonces. Hola. Bueno, hola Danieli, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta primera conversación de psicodiáspora sobre nuestros miembros, sobre los psicólogos venezolanos migrantes. Nayeli está aquí acompañándonos desde Canadá, pero yo voy a dejar que ella misma se presente y nos cuente un poco quién es y qué hace. Nayeli. Vale, muchísimas gracias, Cristal, a ti por la invitación. Súper interesante este formato, ¿no? Y poder como conectarnos, darnos a conocer. Yo tengo un bachelor en psicología, una licenciatura en psicología en Venezuela. En Venezuela ejercí como psicóloga por aproximadamente 6, 7 años. Luego estuve un año en Dublín, en donde continué ejerciendo práctica privada, sobre todo con migrantes hispanoparlantes o venezolanos fundamentalmente. Y desde hace 3 años estoy en Montreal, Canadá, la provincia de Quebec, provincia francófona. En enero de este año me registré como naturoterapeuta acá en Quebec, en Montreal, y digamos, estoy ejerciendo como naturoterapeuta brindando apoyo emocional o apoyo psicológico. Acá no me puedo nombrar psicóloga, mi ejercicio es como naturoterapeuta, que es, bueno, un poco brindar apoyo emocional con uso de estrategias naturales como, bueno, meditación, grounding, digamos, sin involucrar ningún tipo de tratamiento farmacológico. Y eso es básicamente en lo que estoy, igual con una clientela fundamentalmente hispana, tanto en Montreal como en otras partes del mundo. Vale, buenísimo. Ahorita tengo personas en 3 continentes en este momento. Así. Eso es uno de los retos también que asumimos cuando atendemos y tenemos consulta en línea, ¿no? Que tenemos gente dispersa en todas partes del mundo, enfrentándose a diferentes culturas también, incluso diferentes a la nuestra, no de origen, sino a la que estamos también nosotros experimentando como migrantes, ¿no? ¿Cómo no? Sí, quería volver a la mención que haces en relación a tu situación actual como profesional, ¿no? Uh -huh. Mencionas que estuviste un año en Dublín y luego ahora estás en Montreal, donde ejerces como naturópata, Naturoterapeuta. naturoterapeuta, vale. ¿Por qué por qué ese título? ¿Cuáles son las ventajas de solicitarlo estando en Montreal? ¿Es solamente para Quebec o también se extiende a todo Canadá? Cuéntanos un poquito cómo una psicóloga venezolana accede a el ejercicio de su profesión estando en Canadá. Bueno, en Quebec, en Canadá en general, la psicología es lo que es lo que ellos llaman una profesión protegida. Hay unas cosas que llaman, unos organismos que llaman órdenes profesionales, que son organismos gubernamentales creados con la intención de proteger al público. Entonces, estas órdenes existen para todas las profesiones que de algún modo su mal ejercicio represente un peligro Claro. para la población. En el caso de la orden de psicólogos, hay una serie de requisitos que cumplir. Cuando tienes experiencia y estudios en el extranjero, pues ellos hacen una evaluación de tu experiencia de estudios y de tu experiencia profesional, y en base a eso pueden decidir o no darte el reconocimiento. Eso tiene unas exigencias, sobre todo en cuanto a horas de supervisión importante, que si no mal recuerdo son 3.000 horas de supervisión que debes de algún modo probar que tuviste. Yo estoy en proceso de construcción de ese archivo. Uh-huh. Eh, y bueno, digamos que tenía como este reto de que seguía contactándome gente que quizás fueron mis pacientes en Venezuela o pacientes en Venezuela que conocían a alguien que necesitaba ayuda en los países de acogida, o es decir, habían personas buscando apoyo emocional, y una vez que yo salgo de Dublín, en Dublín la psicología no es normal, no es protegida. Hay una asociación a la que se recomienda pertenecer porque ayuda a tener como un sustento, un apoyo de legitimidad y de seguros, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a facilitarte accesos a seguros profesionales, a pertenecer a un directorio. Entonces, claro, mientras estuve en Dublín pude mantener esa consulta tanto de manera presencial como de manera online, pero cuando me mudo a Montreal debo suspender toda actividad como psicóloga. Yo, de hecho, pasé un par de años buscando cómo darle la vuelta, ¿no? Cómo poder entrar. Acá con un título de licenciatura en psicología puedes acceder a puestos laborales como orientador, ¿sí? Como un counselor,
digamos que es una labor más como la que los orientadores en Venezuela. Das información, refieres a otros organismos, refieres a profesionales especializados desde el trabajo de alguna organización, bien sea estudiantil o no gubernamental, pero es como lo que más, al menos de lo que yo he podido explorar, es a lo que más puedes acceder solo con el título de licenciatura. Ya para otras cosas piden un máster y si usualmente, aunque piden el máster, piden estar registrado con alguna de las órdenes. Aquí hay orden de counselors, hay orden de psicólogos, hay un montón de órdenes para todas esas asociaciones. Cerca de diciembre, noviembre del año pasado, yo me enteré que hay una chica que se llama Mayra Prado, que de hecho tuve la referencia de ella por ti, Cristal, que está acá en Montreal, y ella en ese momento estaba dando unos talleres de lo que llaman aquí las profesiones parecidas, vendría a ser como una especie de traducción. Sí, que la idea es que tú ejerces como un pequeño campo de lo que es tu profesión. Si el campo de tu profesión abarca de aquí a aquí, estas profesiones aparente es como que son un pedacito de la profesión. Son como equivalencias parciales en todo caso. Más o menos, es como que te permiten ejercer, pero no en todas las capacidades, no en todo el espectro de lo que estás capacitado, pero te permiten acercarte. Como que te permiten, para mí es como que te permiten hacer un pedacito de lo que sabes hacer. En el caso de psicología, el camino es a través de la orden de la Asociación de Naturoterapeutas, que es finalmente una asociación de medicina alternativa. ¿Sí? Entonces, al final, este título de naturoterapeuta es un poco eso, es ejercer desde la medicina alternativa, con carácter preventivo. Quienes estén en Quebec y estén interesados, si escriben Asociación de Naturoterapeutas en francés, lo van a encontrar en internet. De hecho, el formulario de aplicación es en línea. Ellos piden unas 400 horas de formación en determinadas áreas. Esto puede ser algo que también interese a los médicos, por ejemplo, a fisioterapeutas, a terapeutas ocupacionales, porque ellos hablan, bueno, de rehabilitación física, a nutricionistas, por ejemplo, también les puede resultar de interés. Como lo que ellos es una profesión cercana o una profesión parecida. Ellos reconocen y piden un mínimo de 400 horas de formación para estudiar tu caso, y el formulario está en línea, es decir, puedes hacer todo esto y enviar los documentos, por supuesto, debidamente traducidos al inglés o francés, por un traductor oficial, con todas las certificaciones del caso, y bueno, tú les entregas tu aplicación y ellos evalúan si tú cumples con los criterios. En general la respuesta fue bastante rápido. Yo introduje esto a finales de diciembre y creo que para la primera semana de enero, aún y con los días feriados, etcétera, tuve respuesta. Las 400 horas fueron suficientes sus horas de pregrado. Sí, como no, cuando en los que venimos de la central tenemos esto que llaman, hay como una descripción donde ellos ponen incluso cuántas horas por cada materia, por cada semestre, y son 3.600 horas, creo, lo que abarca nuestra formación académica. Entonces, bueno, hay que entregar las notas, hay que entregar el título traducido como especie de prueba de cuántas horas de formación. Y bueno, la pertenencia a la asociación primero te da como un marco más claro desde el cual actuar, y creo que facilita la posibilidad de ejercer de manera privada. Aquí muchas personas que no están registradas con ninguna asociación lo que hacen es ejercer como coach de vida, ¿sí? Porque no, para ser coach no hay órdenes. Aquí hay estudios y asociaciones que de nuevo te dan un poco más como de legitimidad y de seriedad y de validez, que es una opción también. Claro. Pero bueno, al estar menos regulado y menos vigilado, pues eso también como que carece un poco de sustento para quien no te conoce. Claro. Y entonces desde que recibiste esta aprobación, pues has estado ejerciendo de manera presencial ya y en línea también, ¿no? Correcto, sí. Cuéntame. Y bueno, la asociación además te facilita el acceso a recibos, que es una cosa que aquí pesa mucho porque es algo que puedes introducir a los seguros. Claro. No todos lo reconocen, hay como unos temas ahí que no todas las compañías de seguro reconocen a la asociación, o no todos los seguros cubren consultas de naturopatía o naturoterapia, pero digamos brindan además este aval de que puedes entregarle un recibo a tu cliente. Y eso también te da una protección a ti en términos legales de poder estar ejerciendo. Y tienes acceso al seguro colectivo. Claro.
digamos que siempre son menos costosos y menos complicados porque, digamos, la póliza de seguro ya está diseñada en la comprensión de cuáles son el tipo de servicios que Claro. tú brindas. Ujú. La póliza de seguro de ejercicio profesional, ¿no? Correcto, Claro, correcto. eso hay que aclararlo porque para quienes nos ven desde Venezuela, eso no existe en nuestro país. No existe, sí tenemos una federación de psicólogos y colegios de psicólogos estadales que deberían regular, ¿no? Que regulan el ejercicio de la profesión, pero la adhesión no es obligatoria, hay una serie de diferencias en torno a la federación y la manera como estamos organizados. Correcto. Nayeli, te preguntaba entonces por tu consulta, ya estás atendiendo personas en Montreal y estás también atendiendo vía online. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, primero tu experiencia previa como psicóloga en Venezuela, qué hacías, cuáles eran tus áreas de especialidad. Yo Ujú. sé estas respuestas, pero quiero que nos las cuentes. Y bueno, y ahora que estás del otro lado del mundo, en el hemisferio norte, ¿a qué te dedicas y cuáles son los retos fundamentales que presentan las personas que te consultan? Bueno, en Venezuela mi experiencia más profunda, más larga, más extensa tiene que ver con el área de violencia sexual, brindar apoyo psicológico, evaluaciones psicológicas, evaluaciones de carácter forense o legal a víctimas de violencia sexual. Luego eso se expandió no solo a violencia sexual, sino a violencia intrafamiliar o a violencia basada en género y o basada en género. Luego eso se expandió un poco más a todo lo que era salud sexual y reproductiva. Luego eso se expandió no solo al trabajo psicológico, sino al trabajo de promoción y defensa de derechos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, yo pasé de ser psicóloga en organizaciones no gubernamentales en Venezuela, en los servicios de atención a víctimas, bien sea de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, también apoyo psicológico y orientación en cuanto a personas VIH positivas y sus familiares o personas cercanas, trabajo con embarazo adolescente, trabajo con, digamos, con orientación respecto a las opciones de aborto, que en Venezuela no se habla pues, de aborto abiertamente, se habla de orientación en opciones, Porque no es legal, hay que decir. porque no es legal, sí, sí. Digamos que es brindar acompañamiento, no necesariamente no hacer nada que sea ilegal en Venezuela, pero se brinda apoyo psicológico a personas que están atravesando, o mujeres que están atravesando por esta difícil situación. Eh, Todo el tema también de brindar apoyo psicológico y promover el avance en cuanto a derechos de la población LGBTI, digamos gay, lesbianas, sexuales, bisexuales, intersexuales, en Venezuela. Y luego de trabajar por aproximadamente 5 años directamente con pacientes, pasé a ocupar una posición más de promoción y defensa, una posición un poco más eh, política, si se quiere, porque tenía que ver más con incidir con actores políticos en la promoción de estos derechos en un ambiente pues complicado, polarizado político como es el de Venezuela. Y luego expandí un poquito más porque, bueno, estaba trabajando con estas cosas, pero empecé a trabajar también con el derecho a asociación y a libertad de expresión, más en un amplio, más amplio de la comprensión del tema de los derechos humanos. Ahí, digamos, tuve yo mi propio proceso de identificarme como activista de derechos humanos, que lo venía haciendo, solo no lo sabía. Claro. Digamos, participé en la coordinación de un proyecto nacional de documentación de violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas del año 2014. Yo emigro en 2015 a Dublín. En Dublín retomo un poco esta labor más clínica, más de atención individual, más que institucional o de políticas públicas o de derechos humanos. Eh, y finalmente estoy un poco todavía en ese camino acá en Montreal de retomar más el aspecto más clínico, de atención individual, tanto presencial como online, pero sobre todo online. En este momento, muchas de las personas que me contactan buscando mi servicio, la gran mayoría son venezolanos. Si son venezolanos en el exilio o son venezolanos en el exilio buscando atención para sus familiares en Venezuela.
Entonces, bueno, mucho tiene que ver con la crisis que atraviesa el país, con personas que están muy tristes o muy preocupadas, es brindar herramientas para manejar el ambiente tan desafiante que hay en Venezuela, herramientas para la resiliencia, ayudar para algunos casos en la planificación de la migración, porque tienen pues esto en puertas y es como ayudar a organizar y a manejar la ansiedad y la incertidumbre que esto produce. En general es como acompañar en el tema del duelo migratorio, es acompañar también al que está fuera del país por la angustia de los que están en Venezuela, además del propio proceso de adaptación en los nuevos países. Y también todo el tema de la reinvención profesional que ocurre con el proceso migratorio. Es decir, buena parte de la identidad la tenemos muchas personas asociadas a nuestro ejercicio profesional y cuando se migra esto cambia, bien sea porque temporal o permanentemente hay que ejercer un rol diferente y eso suele como generar muchas preguntas de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo? ¿Quién soy ahora? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir y cómo en este nuevo entorno? Claro, sí. Creo que es el denominador común de todos los que estamos atendiendo adentro y afuera, ¿no? El proceso Uh -huh. migratorio que ha como permeado todos los espacios de vida del venezolano adentro y fuera del país. Sí, Tayeli, fuera de eso, de los que no son venezolanos, porque esto sin duda es la mayoría, creo que son los motivos de consulta que solíamos tener en Venezuela. Divorcios, problemas de pareja, eh, que son los que más me llegan a mí, al menos, de las personas no venezolanas. ujú. ¿Cuáles son los mayores retos para ti en términos de tu propia experiencia como migrante en Canadá? ¿Cuáles son las experiencias como más límites en términos de diferencias culturales, desde tu ejercicio de la psicología que has podido experimentar y que nos pudieras compartir? Bueno, sin duda, como no ejerzo psicología en Canadá, Bueno. es difícil. Ujú. Creo que sin duda la reinserción, el poder como comprender cómo funciona este sistema y el poder de algún modo traducir lo que tú sabes y tu experiencia en algo que sea útil para esta nueva cultura de acogida. Es decir, en Venezuela puede ser una cosa muy atractiva, profesionalmente hablando, saber trabajar en contextos de pocos recursos, por ejemplo, saber trabajar en contextos en donde hay mucha violencia y tener herramientas para eso. No es que en estos países no lo haya, pero la cualidad de la violencia es bien diferente. Claro. Y creo que para el que te entrevista, para el que está del otro lado, para el que evalúa tu experiencia, pues también puede ser como difícil de comprender. Es decir, yo creo que hay una cosa que se pierde ahí en la traducción, pero no el lenguaje exclusivamente, sino de dos realidades que son muy distintas. Creo que para mí, personalmente, el reto ha sido lograr traducir esto, otra vez, no solo en términos de las palabras, el lenguaje concretamente, sino poder explicar esto de una manera que tenga sentido para quien lo escucha desde la realidad cultural y profesional de, del país de acogida o de la persona que te recibe. Sin duda también sobreponerte a los prejuicios, al temor, porque hay una especie de ellos y nosotros, es mi percepción. Son, de hecho, incluso tú lo lees en las páginas de la orden, dice, bueno, las personas que se graduaron en la provincia de Quebec, las personas que se graduaron en Canadá, pero fuera de las provincias de Quebec. Y ahí ya hay como un ellos y nosotros, que además por la historia particular de esta provincia implica, bueno, tema de francofonía versus el mundo anglófono, hay una diferencia cultural y lingüística importante, y hay una tercera categoría que, bueno, esta gente que estudió se lo y tiene experiencia, pero ya ni siquiera dentro de Canadá, sino fuera de Canadá. Para mí ha sido un reto como lograr comprender qué es lo que ellos buscan, no estoy segura que lo tenga todavía muy claro, y poder como adaptarlo. Sí, además de, bueno, de los obvios, ¿no? El aprendizaje del idioma, la comprensión de cómo es el sistema de salud en el país de acogida, cuáles son los retos que ellos enfrentan. Creo que esos son como los principales retos que yo he encontrado. Es un proceso largo, ¿no? Además, este de redireccionarse profesionalmente, ¿no? Yo he Bueno, leído, sobre todo en redes sociales, Tayeli, mucha controversia en nuestro propio entorno profesional en torno al ejercicio de los coaches, de los uh -huh, coaches, de los motivadores, de los orientadores.
Sin embargo, la experiencia de muchos de nosotros en el extranjero es que precisamente hemos tenido que reinventarnos profesionalmente, así tengamos un doctorado en psicología, ¿no? O sea, eh, que, que el hecho de tener un certificado, un título venezolano, no necesariamente nos abre las puertas en el extranjero. ¿Cómo ha cambiado esa percepción tuya del ejercicio ético y responsable de la psicología como venezolana en el extranjero? Bueno, pues puede ser un poco antipático, pero yo creo que tiene que ver más que con el nombre que usas, con lo que haces. Exacto, con la práctica. Exactamente. O sea, yo creo que el tema es un asunto ético, es un asunto, si se quiere, filosófico. Es un asunto, bueno, que también tiene que ver con nuestra propia capacidad de adaptación a la migración, es decir, parte de una especie de contrato subjetivo, no escrito, que hay en el proceso de migración, es cuando tú vas a otro país, tú adoptas es parte de lo que te comprometes a adoptar las normas y reglas de ese nuevo país, ¿no? Que eso, por ejemplo, puede implicar que no te puedes llamar psicólogo, aunque tengas el PhD, como tú mencionas. Eso no significa que no sepas lo que sabes. Eso no significa que no, por ejemplo, si detectas que alguien necesite ayuda y sabes que debes referir porque tú no puedes brindarle ayuda, no lo hagas. Entonces creo que sin duda hay mucha preocupación, es una preocupación que yo comparto, porque el ejercicio de esta profesión o de estas labores implica tener un cierto nivel de poder sobre las personas a las que se atiende y además por la propia información que manejamos. Y yo creo que es importante que seamos, independientemente de que nos llamemos coach, psicólogos, si manejamos el conocimiento, que seamos responsables y coherentes con ello. Eh, Creo que es importante el tema de la supervisión también, buscar espacios de supervisión en profesiones como las nuestras es absolutamente indispensable. Y bueno, hoy en día nos encontramos con más herramientas y mucho más flexibles para poder obtener esa supervisión. Mi propia supervisión es en línea, ¿sí? Y creo que es algo que nos puede como enriquecer. Creo que así como yo creo que es importante saber dónde están las líneas. Un poco como te contaba yo al principio, es decir, bueno, yo estoy ejerciendo acá como naturoterapeuta y esto yo lo puedo hacer, pero no puedo hacer cosas como diagnosticar, no puedo emitir informes psicológicos, no puedo, hay actividad que le llaman actividades reservadas a las personas que puedan usar el título de psicólogo. Yo creo que tiene que ver mucho como con la ética y como que con empaparnos bien de dónde están los límites de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Porque creo que podemos hacer mucho bien y podemos contribuir mucho para los otros y para nosotros mismos dentro de los límites que se nos permitan Claro, y dentro de cuidar de no hacer daño. claro. Me parece que es un tema de ética, tenga o no la persona formación como psicólogo o como psicóloga. Es decir, si tu formación es como coach, y de las personas que yo conozco que han hecho formaciones como coach, sé que hay mucho énfasis también en el tema de la ética. Sé que hay mucho énfasis en no hacer cosas que no estás preparado para hacer, para las que no te has formado. Creo que aplica para cualquier profesión. Claro. Es decir, aplica en estos días me llegaba información de una persona que fue diagnosticada por un médico internista con una depresión mayor. Y uno pues se pregunta, no tengo como quizás demasiados detalles, pero lo que creo que intento decirte es que no aplica solo para los coaches. Creo que hay más preocupación porque quizás la formación es menos larga, quizás es menos exhaustiva. Puede ser, no lo sé, pero creo que por ahí puede venir un poco más en nuestra inquietud, pero en verdad, de verdad me parece que aplica para cualquier profesión, tanto nosotros no cruzar los límites de otra profesión, como otras profesiones, pues también, ¿no? Porque aunque se haga con buena intención, pues puede incurrirse en la iatrogenia. Y yo también creo que tiene que ver con la comprensión del trabajo multidisciplinario, ¿sabes? Creo que tú y yo venimos de formaciones por experiencia de trabajar en espacios donde colaboramos con doctores, con activistas, con todo tipo de profesionales y eso te amplía un poco la comprensión de cómo es trabajar
en función de una persona, de una familia o de un grupo social, asegurándote que las facetas estén, digamos, atendidas o cubiertas por diferentes profesionales y que si bien el psicólogo está formado y tiene una experiencia y una experticia en determinada área, pues no lo cubre todo, ¿no? Y que hay otros profesionales con los que podemos articularnos para continuar trabajando. Atajar nuestro narcisismo, no lo sabemos todos. Sí, ni tenemos por qué saberlo ni resolverlo todo. Tayali, y de cara a Venezuela, ¿qué crees que pudiéramos estar haciendo los psicólogos venezolanos en el exterior que no estamos haciendo? Bueno, yo quisiera empezar más bien por decir que yo siento que estamos haciendo un montón. Siento que no es demasiado visible quizás. Siento que como todo puede ser en este momento, todo lo que viene de afuera hacia Venezuela puede resultar un poco insuficiente. Creo que esto te lo puedo situar en el plano de la ayuda humanitaria, en el plano del apoyo profesional, es decir, me parece que ese es como el zeitgeist de la época en este momento, es que uno quiere hacer mucho, pero por mucho que haga, resulta la necesidad es más grande de lo que se puede dar. Creo que pudiéramos mejorar en cuanto a articularnos un poco mejor. Y aquí quizás me remonto un poco a la experiencia en el tema de derechos humanos, de la importancia de conectarnos entre nosotros, y esto no necesariamente significa como interferir con lo que está haciendo el otro, pero sí saber mejor quiénes se han organizado, quiénes tienen grupos, quiénes están ejerciendo todo, dónde. Creo que desde ese punto de vista lo que estás haciendo desde Psicodiáspora es invaluable, porque empieza a ser un sitio de referencia para conectarnos, para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, quién puede hacer qué, y sin duda un sitio de referencia para quien está buscando. Yo en redes normalmente soy callada, yo soy más de las que lee, ve, más que la que produce contenido o comparte, digamos. Y veo las referencias, veo que cada vez de manera más frecuente, cada vez que hay alguien que quizás da un pedido de ayuda o de algún modo alerta, pues hay más personas que reaccionan y mencionan a Psicodiáspora, y aunque quizás uno no ve el final de la historia, Sí. pues uno supone que el silencio en la línea es que la persona consiguió, pues quizás la ayuda o consiguió como contactarse con alguien. Creo que esto tiene un potencial inmenso. Creo que podríamos trabajar y lo hemos conversado tú y yo en privado previamente, pues trabajar por tener un poco como más de legitimidad de caras al público, Sí. para poder quizás tratar de asegurar ciertas cosas dentro de lo complejo que puede ser eso trabajando en múltiples países, y como lograr como contactarnos y organizarnos mejor. Claro. Bueno, Tayeli, se nos ha acabado el tiempo. Quisiera que por favor nos des tus contactos, cómo se puede poner en contacto a las personas que te vean hoy y quisieran trabajar contigo o contactarte por cualquier cosa, por cualquier Mm, particular en Canadá. Estoy a la orden para lo que puedan necesitar, tanto para colegas como para clientes. Me pueden contactar a través de mi correo, que es mi nombre, thayeli@gmail.com. Con ese nombre yo solo necesitaba el nombre para el correo. O a través de mi número de teléfono, que para quienes están afuera es +1, el mismo código de Estados Unidos, 514-569-6430. Igual lo pondremos en la información del video cuando lo publiquemos. Seguro. Muchísimas gracias por compartir pues, tu experiencia con nosotros hoy. Ha sido un placer, un gusto tenerte aquí en vivo y directo, Belfast, Montreal. Espero que tengas un buen día y bueno, nos vemos muy pronto. Igual a ti, estamos a la orden. Gracias. Chao.